Hola, mi nombre es Alberto Peñata y en este video hablaremos un poco de la teoría atómico-molecular. Antes de empezar con la teoría, tenemos que tener claro el concepto de átomo, que según su raíz griega, átomo significa sin división. Y por muchos años se creía que el átomo era la partícula más pequeña que constituía la materia. Con los avances de la ciencia, se ha demostrado que este átomo está formado por un núcleo donde se encuentran unos protones y unos neutrones que son partículas muy pequeñas y alrededor de ese núcleo están una corteza o una periferia donde se encuentran los electrones que son partículas aún más pequeñas. Los protones constituyen, junto con los neutrones, el núcleo. Tienen carga positiva y poseen una masa muy parecida al átomo más pequeño del universo, es decir, el hidrógeno. Los neutrones se encuentran en el núcleo, no tienen carga eléctrica y, por ende, son neutros. Poseen una masa muy parecida al protón. Por último, los electrones, que en este video son los más importantes, ya que son los que forman el enlace químico, poseen una masa 1840 veces menor a la masa del protón, tiene carga electrónica negativa y se encuentra en constante movimiento alrededor del núcleo siguiendo unas órbitas definidas. Estos electrones se distribuyen en el núcleo, en el átomo, siguiendo unos niveles, siendo el nivel 1 el menos energético y el nivel 7 el más energético. Cabe resaltar que en el nivel 1 solamente pueden albergar 2 electrones. En el nivel 2 y 3, 8 electrones. Y entre más grande el nivel, pues caben más electrones. Estos electrones se distribuyen de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo del flúor, que tiene 9 protones y 9 electrones. Dos de estos electrones están en el primer nivel y los restantes 7 están en el último nivel, que también se conoce como capa de valencia. Y los electrones que están en esa capa de valencia se le llama electrones de valencia, que son los que están involucrados en el enlace químico. Estos electrones de valencia muchas veces atraen otros electrones hacia esta capa o se van de esta capa de valencia formando lo que son los iones, que pueden ser positivos y negativos. Cuando son los iones positivos se les llama cationes, que se forman cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones de la corteza, y los iones negativos se les llama aniones, que se forman cuando el átomo neutro gana uno o más electrones. Aquí tenemos un ejemplo de la formación de un catión. El átomo de litio, que tiene 3 protones, los rojos son los protones, tiene también el litio 3 electrones, los verdes. Por ende, al tener 3 partículas positivas y 3 partículas negativas, este átomo de acá está neutro. Al perder un electrón, al escaparse este electrón de acá, se me forma esta partícula de aquí, que tiene 3 partículas positivas y 2 negativas. Hay una descompensación electrónica. Por ende, se me forma de litio 0 a litio más 1, porque tiene 3 protones o partículas positivas y 2 electrones o partículas negativas, así como lo observamos acá. Hay una pérdida de un electrón. Un ejemplo de la formación de un anión es el flúor. El flúor tiene 7 electrones en su capa de valencia. Agrega un electrón a esa capa, hay una ganancia de un electrón, por ende se forma una descompensación, ya que al final tenemos 9 partículas positivas y 10 negativas, y me da flúor menos 1, así como observamos acá en esta figura.
Estos iones se forman debido a la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para traer hacia sí los electrones de un enlace químico. En la tabla periódica, los elementos entre más arriba estén y entre más a la derecha estén, más electronegativos serán, siendo los de esta zona de acá los más electronegativos y los de esta zona de acá los menos electronegativos. Ahora sí hablemos de lo que es el enlace químico, que es la fuerza de atracción que mantiene unidos dos átomos para formar una molécula. ¿Por qué se forman las moléculas? Para formar o constituir estructuras más estables y cumplir una regla que se llama la regla del octeto, que es que todo átomo quiere tener en su última capa 8 electrones de valencia. Estos enlaces químicos pueden ser iónicos o pueden ser covalentes. El enlace iónico se da cuando hay transferencia de uno o más electrones. Es decir, un átomo regala un electrón y hay otro átomo que recibe ese electrón. Uno da y el otro recibe. Por lo general se da entre un metal y un no metal. ¿Cómo saber si el enlace de una molécula es iónico o es covalente? Bueno, muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo. Si hacemos una diferencia de electronegatividad y encontramos que esta diferencia de electronegatividad entre los dos átomos es superior a 1,7, deducimos enseguida que la molécula presenta un enlace iónico. El flúor y el litio se unen para formar fluoruro de litio y encontramos que el flúor tiene una electronegatividad de 4 y el litio tiene una electronegatividad de 1. Al hacer esta diferencia, encontramos que la diferencia es de 3, es decir, superior a 1,7. Por ende, el enlace que hay entre el flúor y el litio es un enlace iónico, así como se observa acá. El litio tiene un solo electrón en su capa de valencia y el flúor tiene 7 y quiere tener 8. Por ende, llama a este electrón de acá para tener 8 electrones en esta capa y formar una partícula positiva o un catión llamado litio y un anión, en este caso el flúor. Y como son partículas con cargas diferentes, una positiva y una negativa, se atraen entre sí formándose un enlace iónico, que es esa fuerza que se atraen entre ellos dos. Estos compuestos iónicos tienen unas propiedades. Todos son sólidos a temperatura ambiente, generalmente presentan altos puntos de fusión, mayores a 350 grados centígrados, son frágiles y duros, la mayoría son solubles en agua e insolubles en solventes orgánicos como el benceno, el éter y el alcohol, y son buenos conductores de la corriente eléctrica. El enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, hay una compartición de electrones formando pares no enlazantes libres. Uno le presta al otro y el otro a su vez le presta al primero. Aquí tenemos un ejemplo en la formación del hidrógeno 2 o de la molécula de hidrógeno. Aquí observamos acá que el hidrógeno tiene un solo electrón en su última capa y este de acá también tiene uno solo. Y ellos por estabilidad quisieran tener 2 en ese primer nivel. Por ende, este hidrógeno le presta un electrón a este de acá y este a su vez le presta al de acá, formándose esta molécula OH2. Observamos que este hidrógeno tiene 2 electrones y el de acá también tiene 2 electrones porque cada uno se prestan mutuamente estos electrones, formándose entre sí un enlace covalente. Los enlaces covalentes se dan por lo general entre átomos no metálicos. Los átomos se unen por medio de enlaces dirigidos de un átomo a otro y se puede identificar también haciendo una diferencia de electronegatividad. Si hacemos esta diferencia y nos da un número menor a 1,7, pues decimos que este enlace es covalente. Aquí tenemos un ejemplo. El nitrógeno unido con el hidrógeno
tiene un enlace covalente, ya que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3 y el hidrógeno de 2,1, y al hacer esta diferencia, 3 menos 2,1, tenemos una electronegatividad de 0,9, una diferencia de 0,9, siendo 0,9 menor a 1,7. Por ende, podemos deducir que este enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno es un enlace covalente. Las moléculas con enlaces covalentes tienen también unas propiedades. A temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o también gaseosos. La mayor parte son solubles en compuestos orgánicos, no conducen la corriente eléctrica, tienen bajos puntos de fusión, casi todos son combustibles inflamables y son sólidos, suaves y cristalinos, los compuestos con enlaces covalentes. Eso es todo. Espero que haya sido de mucha utilidad y espero de verdad encontrarnos una próxima ocasión. Muchas gracias.